un papelón. Pero hoy estoy muy atenta. Bueno, muchas gracias y Buen seguimos programa. con el vivo a partir de este momento. Dale, Buena Mariana, tarde. chau. Abrigarse. La verdad que está gélido. Y me comentabas, Pepe, que para el jueves Sí, se anunciaron... ahora hay una advertencia amarilla recién hace unos minutos que abarca desde Colonia hasta Rocha por vientos fuertes. Bien. Bueno, vamos a estar conversando de varios temas en el día de hoy. Uno tiene que ver con el reinicio de clases y este tiempito, ¿no? Justo en este momento. Pero bueno, ya iremos a eso en instantes nada más. Una polémica que se desató por estos días, por estas horas de hecho, tiene que ver con un caso más de abuso sexual a una menor. Estamos hablando del caso puntual de Cerro Chato, de una niña abusada sexualmente de 9 años por su padrastro, que ya, bueno, ha generado, más allá de la indignación natural de la localidad y de la sociedad entera, lo que se han expresado o lo que han expresado algunos actores políticos, empezando por el propio intendente, desató una discusión en paralelo. Mira. Lo que parece que es un contagio que hay en los depravados, porque no hay otra palabra, pero yo le digo una cosa, esta gente no son seres humanos. Yo una vez hice una referencia, señor periodista, y quizás se me fue la mano y muchos me criticaron, pero también tuve la satisfacción de que ahora me está llamando mucha gente desde Rocha y otro punto del país, porque yo decía que estas son bestias, porque los animales, un animalito, un animal a veces hasta doméstico lo castran, y a estas bestias habría que castrarlo, porque ahora ya la gente está pidiendo la pena de muerte, ¿no es así? Mucha gente dice tendrían que ser la pena de muerte, pero se sabe que la pena de muerte no existe ni va a existir. Si una persona que viola a una niña de 3 o 4 años puede estar vivo, porque no puede ser que a veces dicen sí, intento violación o violación, pero a los pocos años el tipo está suelto. Yo creo que acá, hasta que no se tome una medida muy fuerte con esa gente, me podrán criticar, pero sabe una cosa, alguien tiene que decir de que acá tiene que ser algo muy fuerte para esta gente, porque no ¿Y eso puede sería ser. castración? Sí, castrarlo al tipo, escúcheme, pero el tema es que una castración química y que lo largue, bueno, que esté de por vida, ya que no, pero yo creo que en Estados Unidos cuando hay una violación de esos casos tremendos, allí pena de muerte, ¿no? Bien, en alguna oportunidad este mismo intendente había hablado de la castración quirúrgica, ¿no? A bisturí, en frío y con un puñado de sal. Y algunas personas se estarán rajando las vestiduras por estas expresiones y otros las compartirán, porque obviamente hay opiniones para todo. Lo que estaría bueno después es detenernos a analizar los pros y los contras de cada una de esas posibilidades. Sí. Está la castración quirúrgica, la química, la terapia psicológica, además de la parte punitiva concreta. Lo podemos debatir todo en instantes si les parece bien. Pero tenemos en este momento en contacto con la propia fiscal del caso, Bárbara Zapater, que, de justamente el caso de Cerro Chato, y me gustaría primero conversar con ella si nos puede hacer una suerte de crónica del hecho, para volver a lo importante. Después podemos ir a la polémica y al debate de qué hacer con los abusadores sexuales, con los violadores. Pero vamos a remitirnos, si le parece bien, señora fiscal, primero al caso concreto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de la crónica de este caso puntual? Porque además se confunde mucho. Al final yo no sé si estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de violación, supongo que son escenarios distintos y con consecuencias jurídicas que supongo también serán distintas. Bien, primero que nada, aclarar que en este caso puntual estamos ante una situación de abuso sexual. La figura penal de la violación, si bien aún continúa prevista en el Código Penal, luego de la ley 19.580 se quedó absorbida por la figura del abuso sexual agravado. Entonces, la violación hoy en día, cuando tenés un hecho de violación puntual, que sería cuando existe penetración, ya sea en la zona vaginal o anal, de la víctima, sea hombre o mujer, queda absorbida
por la figura del abuso sexual agravado, Bien. independientemente de que también existe el tipo penal de violación. Bien. Vulgarmente hablamos de violación, pero técnicamente hay que hablar de abuso sexual agravado. Bien. Entonces otra cosa sería abuso sexual solo. Exacto, en el caso Bien. puntual estamos hablando de abuso sexual, que esa figura penal también fue prevista en la ley 19.580 y prevé una redacción comprensiva de lo que antiguamente era el atentado violento al pudor, claro. que también existe como figura penal, no ha sido derogado y coexisten ambas. Actualmente es mucho más técnica la redacción del abuso sexual, y por lo tanto la otra figura está como, si bien está vigente, está perimida, no es necesario usarla porque se utiliza esa otra. Entonces técnicamente tenemos que hablar de abuso sexual cuando no hay penetración y abuso sexual agravado cuando existe penetración. Esa sería como a grandes rasgos las diferencias entre una figura penal y la otra. Y le agradezco mucho que lo discriminara de esta manera, que nos quede claro, porque no a veces se nos confunden. Ni que una sea menos aberrante que la otra, pero bueno, tienen sus componentes distintos, ¿no? Tienen y sus consecuencias penales distintos diferentes. Y sus consecuencias y sus castigos penales o sus sanciones penales completamente diferentes. Bien. ¿Podría usted relatarnos un poco la crónica del caso? ¿Cómo se entera la policía? ¿Cómo se entera la justicia? ¿Cuáles son las pruebas que se manejan? Porque también, y más cuando hablamos de abuso sexual, justamente en contraposición con el abuso sexual agravado, tal vez los elementos probatorios, cuando no están en el cuerpo físico de la niña, sea más difícil, ¿no?, de probar. Entonces, ¿cómo se arma este caso? Bien, este caso inicia el viernes en la noche, pasadas las 20 horas, se comunica conmigo la policía de Cerro Chato, dándome cuenta de que habían recibido un llamado por violencia doméstica, en el cual 2 niños pequeños de 5 y 7 años, hermanitos de quien después fue la víctima, habían concurrido a la finca de una vecina solicitando auxilio, solicitando que se llamara a la policía, porque el padrastro de los mismos le estaba dando una golpiza a la hermanita de 9 años. En ese contexto es que la policía, cuando arriba al lugar, minutos después, se encuentran en la casa de la vecina con los niños y con la mamá y la niña de 9 años que había sido la víctima, o quien después terminó siendo la víctima del abuso sexual. Realizadas las indagatorias preliminares, primero que nada se presta auxilio a las víctimas. La niña en ese momento devela ante los funcionarios policiales que había sido, en términos de la niña, por eso quiero aclararlo, ella dice que fue violada por su padrastro, que es lo mismo que le dice a la mamá en el momento en que la madre solicita a los hermanitos de que vayan a pedir ayuda a los vecinos. Inmediatamente ella ingresa al nosocomio local de la ciudad de Cerro Chato, se solicita que se la atienda y se active el protocolo por posiblemente abuso sexual agravado, que sería lo que en la jerga estaríamos hablando de violación. O sea, que podría haber habido penetración. Entonces hay todo un protocolo establecido por ACE y por el Ministerio de Salud Pública, que debe recibir, de que deben ser tomadas muestras, hisopos, y se le debe dar cierta medicación serológica a la víctima, bien por transmisión sexual, posibles embarazos y demás. En ese momento, minutos después, se comunica el médico de guardia conmigo y me dice que la niña está totalmente alcoholizada. Bien, ante eso nosotros pedimos que se traslade la menor al hospital de Durazno a los efectos de que se haga una atención integral de la niña. Luego de las indagatorias se le toma declaración a la mamá al día siguiente. Bueno, esa misma noche yo pedí la orden de detención al juez y se la detuvo a la persona, al padrastro de los niños, por una situación de violencia doméstica grave aunada al posible abuso sexual. Bien. De la indagatoria que se le tomó a la mamá refiere que si bien existieron algunos episodios de violencia doméstica hacia ella, eran en general siempre verbales, psicológicos y económicos por un tema de dependencia, pero que nunca habían habido episodios ni de violencia física ni mucho menos de agresión sexual hacia la menor.
Ella lo que cuenta, en breve síntesis, es que ese día estaban festejando el cumpleaños del señor, él estaba ingiriendo bebidas alcohólicas desde temprano y insistía en darle bebidas alcohólicas a esta niña de 9 años. La madre le rechazaba lo mismo, le decía que era una niña, que no tenía que tomar alcohol, y el señor insistía. Pasadas las horas, la señora va a un supermercado de la localidad, demora 15, 20 minutos, según el relato de ella, que va a ir a comprar otras cosas para festejar el cumpleaños, y cuando vuelve del cumpleaños, la nota a la niña totalmente alcoholizada y comienza una discusión con él. En el marco de esa discusión es que él comienza a romper todos los objetos de la casa, la insulta, y comienza un forcejeo, o sea, empiezan a tironear sobre la niña, ella tratando de sacarla de la casa para pedir refugio en la vecina, y él no permitiendo la salida de la niña de la finca. Bien, en ese marco es que los hermanitos van, piden ayuda, llega la policía y todo lo demás. Realizadas las pericias científicas sobre la niña y tomadas las entrevistas con los psicólogos infantiles, lo que se pudo determinar es que existió abuso sexual, ¿tá? O sea, lo que sería tocamientos en la zona vaginal de la niña, que es lo que ella refiere, lo cual en principio fue corroborado por el profesional técnico forense, el perito forense que concurrió ayer a verla, a la niña al hospital, y en lo que me refiere es lo mismo, que no hay indicios de violencia, ni tampoco de haber mantenido relaciones sexuales. Por lo tanto, estamos hablando entonces de abuso sexual más todo el capítulo de violencia doméstica. Exacto, ¿no? exacto. Entonces lo que estaríamos es en lo que antiguamente era el atentado violento al pudor, que hoy se absorbió por la figura del abuso sexual, que refiere a los tocamientos, o sea, que coincide totalmente con el relato de la niña, de que él la tocó. Si bien en la jerga de la niña ella dice, me violó, en realidad se refiere a tocamientos, que no quiere decir que no sea un delito, ni que no sea castigado, no, por favor, que quede clarísimo, ni que sea reprochable la conducta, simplemente es una conducta diferente a la otra. Bien, exacto. Caramba, cuando le pedí que me haga un repaso de la crónica no imaginé tanto detalle y son esas cosas que a veces uno no sé si quiere escuchar, ¿no? Es terrible, ¿no? De verdad, el relato fue y vivirlo en el momento para tratar de prestar auxilio a la víctima, asegurar las evidencias probatorias, recoger todo, son minutos que cuentan para poder después pedir la formalización y aprontar todo para poder después llevar ante un juez y presentar el caso. Bien, bueno, ¿y cómo se hace o cómo se presenta, con qué carátula? Cuando en realidad son dos situaciones, una de la mano de la otra, ¿no? Pero está el abuso sexual y está la violencia doméstica, está la violencia... Exacto. La formalización se solicitó y fue decretada así por el juez como reiterados delitos de violencia doméstica, los que concurrieron en reiteración real con un delito de abuso sexual. Bien, bien. Al menos hasta aquí en lo que se pudo indagar. Obviamente la formalización empezaría... Exacto. Exacto, estamos hablando de una indagatoria que llevó el plazo constitucional de 24 horas. Esos son todos los elementos que se recogieron en 24 horas a partir del día sábado de tardecita, que fue cuando el señor fue formalizado. Comienza lo que es la investigación formalizada, o sea, con una causa judicial abierta, en el cual la Fiscalía tiene un plazo de 1 año, que es el plazo máximo que se nos da, para recolectar las restantes evidencias probatorias que obviamente ya estamos y mientras tanto, por la premura de la situación investigando. ¿Sí? Y mientras tanto la niña durante ese año, INAU, la madre... Inmediatamente nosotros pusimos en conocimiento de la unidad de víctimas de parte de la Fiscalía. Los funcionarios, nuestros compañeros de la unidad de víctimas ya están en contacto con ellos, ya han tenido entrevista con la mamá y con la niña. También se da cuenta a INAU de la situación para que preste apoyo a la familia y en particular a la niña y a los hermanitos. Y los hermanitos. Exacto, y se articula todo un protocolo buscando la contención y las redes, las diferentes redes sociales y lo que haya en la localidad para dar contención y apoyo.
psicológico a todos ellos, ¿no? Yo sé que usted no quiere entrar en la polémica con los dichos del intendente, me parece muy acertado. Ahora, eso no quita que yo no le pueda preguntar desde su perspectiva y experiencia con delincuentes sexuales, Sí. si efectivamente la cosa pasa por más penas, castración química, no vamos a decir quirúrgica, porque además eso ya se ha estudiado y tampoco cambia el comportamiento sexual de las personas, porque la violación puede ser con objetos. Exacto. Pero sí está contemplada la quirúrgica en algunos lugares del mundo. ¿Y qué pasa de los tratamientos terapéuticos, de intervenir en la mente de estos delincuentes? Bien, desde el punto de vista penal, la sanción o la pena que impone el legislador es una pena de prisión o de penitenciaría. Bien, claro. En este caso, por la edad de la niña, es una pena de penitenciaría, bien, que tiene un mínimo de 2 años y puede llevar, en el mejor de los escenarios, a una pena de 18 años. Eso es lo que estableció el legislador en el Código Penal, como penas a este tipo de delitos, ¿no? Es como el legislador lo que hace es reflejar en la ley lo que la sociedad considera como sanción a quien incurre en esta conducta. La pena y el fundamento o el fin de la pena, la finalidad que tiene que cumplir la pena, siempre es multidisciplinario y multifacético, sí, ¿no? Sí. O sea, por un lado hay un tema de represión, de castigo. Lo punitivo, pero después está la rehabilitación pensando en el después. Exacto. Y ahí el delincuente sexual, ¿qué? Está la parte ejemplarizante para los demás integrantes de la sociedad, la parte ejemplarizante para él. Se supone que por mandato constitucional, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 26 de la Constitución de la República, la finalidad siempre tiene que ser la rehabilitación y la reinserción del individuo en la sociedad. Más allá de que yo lo pueda castigar 2 años, 10 años 18. o 30 años, si no tratamos algunas cositas... ese individuo va a volver a salir a la sociedad y hay que reinsertarlo en la sociedad. Entonces, evidentemente que el trabajo que tiene que hacer el centro de reclusión en determinados delincuentes o en determinados imputados tiene que pasar también por la rehabilitación psicológica y salud psiquiátrica. mental, sí, evidentemente. Exacto, que en este caso, sin entrar en la discusión de fondo, no comparto la castración química, primero porque, como tú has dicho, no tiene resultados eficientes, no está probado científicamente eso, afecta solamente la parte física de la persona y creo que en este tipo de delitos las patologías no son físicas, no es por un tema de satisfacción sexual netamente vinculado al órgano sexual masculino, sino que pasa por un tema psicológico y psiquiátrico. Bien. Fiscal Zapater, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Insisto en advertir las diferencias entre lo que es castración química y quirúrgica, ¿no? La que hoy hay un poco más de consenso sobre que no funciona, porque, insisto, es la quirúrgica la que corta la imagen esa que uno se... Bueno, esa, porque en realidad el delincuente sexual, si quiere violar, puede usar otro objeto, ¿no? O sea que la química es la que apunta a la reducción de la libido, a la reducción de los niveles de testosterona, que puede ser con medicamentos varios, hasta un antidepresivo, ¿no? Entonces, el tema es la duración del efecto de esa medicación, quién asegura que la tome, y además después la resistencia a la medicación. O sea, tampoco te garantiza que cuando salga ese individuo no vuelve a actuar. Y además, ¿cómo prevenís? ¿A quién se lo distribuís? Es solo para evitar reincidencia en todo caso. Pero, por algo también está muy por algo se hace en algunos estados en el mundo, en algunos países. No lo sacó de abajo del repollo el intendente 33, ¿no? Entonces, por algo está en el discurso. También está pena de muerte y dirás, bueno, vamos a debatir todo lo que está en el discurso de la gente. Bueno, sí y no. A ver, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué pensás? Yo particularmente, castración quirúrgica. Directo. Castración quirúrgica
Pero no, ¿me escuchaste? Yo te entendí perfecto O sea, lo que me decís. Sí. Y no es una opinión de Victoria Rodríguez, es consenso académico, ¿no? Está bien, pero el tema de la castración química no tiene efecto, no sirve para nada, porque es un procedimiento que hay que hacérselo periódicamente. Entonces, si no es un tema voluntario, el de la castración química, es inaplicable. Bien, y háblame de la quirúrgica, ¿por qué sí serviría? ¿O cuál sería el daño mortal? Porque en primer lugar es un tema psicológico. Para el victimario, Es un tema psicológico al individuo. No es lo mismo la extirpación de los genitales que la castración química. No es lo mismo. Segundo, no desarrolla testosterona como desarrollaría en la castración química. Tercero, es un impacto grande. Entonces yo estoy de acuerdo con la castración quirúrgica, pero no es que esté yo de acuerdo. Hay varios países... ¿Bisturí y a puñado de sal, como dice el intendente? No, tan así no, pero la castración quirúrgica yo estoy de acuerdo con eso. Queda mal decirlo lo que pasa, queda feo. Bueno, no, pero pues queda feo, porque uno podemos dice, discutir. claro, queda feo decirlo, no? pero la realidad es esa. En Bien. Polonia, Suiza, en Texas, Massachusetts, Florida, se aplica la castración química y no sirve demasiado. En Cataluña, en el año 2009, hicieron un programa para que los que estaban recluidos en forma voluntaria, luego de cumplir 2/3 de la pena, los que estaban presos, accedieran a la castración química por ese tipo de delitos. ¿Lo conmutaban por pena? Para lograr... ¿Cuántos se presentaron? Para lograr salidas transitorias, reducción de la pena. ¿Cuántos se presentaron? 0. Pausa y ya venimos, ya seguimos con esto.